Listo. Cuando quieras. Ya, bueno, pues bienvenidos a todos a la parte Yo lo de presento a Lincoln. segmento anterior y córnea. A todos los participantes les pido por favor que apaguen su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, escríbenlo en el chat. Igualmente a todos los que nos están viendo por Facebook y por YouTube, cualquier duda lo escriben, nosotros lo hacemos llegar acá al doctor Lincoln. Bueno, pues le paso la palabra a Lucho. Ya, bueno, yo quiero presentar con realmente mucha satisfacción, ¿sí?, a un gran amigo, profesor, en realidad mentor, es Lincoln Leyma de Freitas, ¿sí? Él es su especialista en segmento anterior, con maestría y PhD por la Universidad de California, San Francisco, en uveitis, ¿sí? Y profesor de la Universidad Federal de Sao Paulo. Fuera de toda esa presentación, yo con Lincoln tengo muchos recuerdos. Lincoln fue mi profesor de FACO, así que lo malo que soy yo es por él, no es por mí, es por él, ¿sí? Entonces, muy buenos recuerdos, y muchos de aquí que están en la web y en Latinoamérica han sido alumnos de él. Ángel Pineda, Juan Carlos, Daniel Sánchez de Paraguay. O sea, hay un conjunto de gente por Latinoamérica que están viendo y que han pasado por Lincoln. Así que, Lincoln, muchas gracias por aceptar. Grande Lincoln, grande Lincoln. Ahí está Ángel. Tudo bom? Gusto oírte. Perfecto. Lincoln, te escuchamos. Vamos. Sí. Vamos. Sí. Bueno, antes de empezar, gostaria de agradecer mucho por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Já estuve aí em Oftalmosalud, hicimos todos, comemos ceviche com cerveza, todo. Estuve muito bem. E é um prazer muito grande estar de volta, aunque virtual. Y la presentación que voy a hacer hoy es centrada en pacientes que tienen uveitis y catarata. Entonces, o que intentei hacer es seleccionar casos quirúrgicos que sean interesantes para enseñar alguna cosa, alguna particularidad de cada caso para intentar adicionar alguna información para ustedes. Entonces, como no se puede hablar mucho sin hablar un poquito de antes de la cirugía, durante y después. ¿Por qué que el periodo antes de la cirugía es muy importante? Es que para que uno pueda programar una cirugía, es muy importante que tenga el diagnóstico. Y para eso, tiene que intentar todo, consultar a un especialista, hacer un buen examen del ojo, mirar todas las complicaciones que tiene asociada. Ahí sí puede pensar si va a indicar la cirugía. Y un punto que es muy importante es el control de la inflamación. Entonces hay autores que dicen que tiene que se quedar por lo menos 6 meses sin ninguna actividad para que pueda hacer la cirugía. Y hay otros que dicen que puede ser por menos tiempo, como que con 3 meses, pero ahí va a depender el diagnóstico. Y este es un problema en pacientes con uveitis porque muchos de los pacientes se quedan sin diagnósticos. Entonces, en estos pacientes es muy importante que uno saiba muy bien la historia de la uveíte en aquel paciente, cómo se comportó. Y esto va a ayudar para la indicación de la cirugía. Y un punto que es muy importante, ¿se va a poner el lente intraocular o no?
Y en caso de poner, ¿cuál la mejor lente? Hay un artículo en la webpage de American Academy que es muy bueno, que se puede mirar ahí, que fala un poco de esta parte de cirugía de catarata en uveites. Así que vemos muy bien todo esto que ya lo dijo. Tenemos que planear, porque estos pacientes tienen complicaciones asociadas como cinequia posterior, membrana pupilar, cinequias anteriores, atrofia de íris, hasta fibrosis de la cápsula anterior o mismo fibrosis en la borda de la pupila. Entonces, tiene que ver todo lo que está ocurriendo para que pueda ser un buen plan. Y una situación muy común en estos pacientes es la miosis. Y podemos intentar identificar la causa, pero hay muchos tratamientos. Y esto voy a enseñar para ustedes. Siempre tener un buen viscoelástico ayuda mucho, pero también celebrar siempre de aspirar muy bien el viscoelástico al término de la cirugía, porque el viscoelástico puede ser una causa de inflamación en la parte postoperatoria, así como el aumento de la presión intraocular. Otro punto bien importante que vamos a hablar y que es muy interesante es el tamaño de la cápsula rexis. ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes, como vemos ahorita, tienen miosis. Y esta miosis él puede tener después de la cirugía también. Y si, o que no es raro, uno de estos pacientes tiene una contracción capsular después de la cirugía, es muy difícil hacer el tratamiento con el láser. Entonces, yo voy a hablar sobre esto, es muy importante. La posición del lente intraocular es muy importante que el cirujano logre poner dentro del saco capsular. Es la mejor posición del lente, no solo para pacientes con uveites, pero para cualquier paciente. Siempre tener en mente que la zónula puede no ser la mejor y por esos cuadros de atrofia iriana puede tener junto también un caso, situaciones de iris flácidas, que también vamos a hablar sobre esto. Período postoperatório es muy importante el control de la inflamación. ¿Por qué? Cuanto antes uno hace el control de la inflamación, menos complicaciones están asociadas a este paciente. Entonces, ¿cómo hacer el control? Básicamente corticoides. Entonces, corticoides se puede utilizar por todas las vías. Y lo más importante es que uno logre hacer este control lo más rápido posible. Estos pacientes, distintos de los pacientes de rutina, nosotros tenemos que ver más en menos días, más rápido, ¿no? Más frecuente, para que podamos ver si estas complicaciones vienen o no. Una de ellas es la opacidad de la cápsula posterior, que puede aparecer bien temprano, el edema macular cistoide, a contracción capsular, que ya hablé, y algunos casos, ustedes van a ver, se necesita explantar el lente intraocular porque paciente puede tener una inflamación crónica, aparentemente sin causa, y después que sacamos el lente, la inflamación mejora. Entonces, esto vamos a hablar también. Entonces, estos casos que voy a presentar para ustedes
son centrados en la técnica cirúrgica. Y lo que hice fue seleccionar, tengo muchos casos, entonces seleccioné 22 casos y la dificultad es progresiva. Ustedes van a ver que los primeros casos son más tranquilos, a medida que va siguiendo hay una dificultad bien grande. Y después enseño para ustedes las fotos de antes y después de la cirugía. Entonces, este primer caso es un paciente que tiene HLA-B27 positivo, con una uveitis anterior, no tiene actividad, y mira lo que ocurre. Tenía sinequia posterior como que casi 360 grados, pero solamente con la dilatación antes de la cirugía se rompió. Entonces, aunque sea un paciente con uveitis y sinequia posterior, se puede tener una buena dilatación iriana. En este tiempo no tenía el azultripán, entonces hacía sin azultripán. Se puede poner el lente y todo sin problema. Entonces, antes, después. Acá un paciente un poco más difícil, que es una uveitis facua anafilática, en un paciente de 74 años, que no tiene uveitis en el otro ojo. Como tiene una catarata intumescente, es probable que parte del cristalino salió para la cámara anterior y tuve una uveitis. Entonces, hice lo mejor control que podía. Y como es una catarata intumescente, yo hago una pequeña abertura en la cápsula anterior, intento disminuir la presión endossacular para después hacer una cápsula rectus un poco más grande para ahí sí hacer la catarata. Entonces acá voy a hacer dejar un poco más grande para que pueda hacer la catarata. Aunque es un núcleo bien duro, se logra, me gusta hacer siempre pre-slice, y mismo con una consistencia bien grande se logra hacer la fractura, sacar, mira, mitad, después de la otra mitad, el núcleo todo, y poner el lente. Entonces, como la causa de la uveitis es el propio cristalino, sacando el cristalino se controla la uveitis también. Entonces, este paciente tuvo una reacción inflamatoria importante porque tenía una catarata bien consistente, dura, pero tratando la inflamación después, nunca más tuve estas uveitis. Este paciente es un paciente joven con diagnóstico de uveitis intermediaria. Ustedes pueden ver que hay sinequia posterior en diferentes puntos. En estos puntos, la sinequia posterior no parece tener fibrosis o membrana, nada. Entonces, simplesmente poniendo el viscoelástico con la propia utrata se puede romper la sinequia posterior. En este caso, como la sinequia posterior es periférica, uno puede hacer la cápsula rectus sin romper. Y después, al término, si desea, siempre es bueno, romper las sinequias posteriores. Entonces, un paciente de 35 años, el núcleo es más flaco, menos consistente, y hay una fibrosis en la cápsula posterior, se puede sacar la fibrosis y poner el lente. Entonces, ya se puede ver que hay una dificultad un poco mayor en este caso, pero logramos hacerlo bien. De nuevo, acá ya se puede ver que hay una atrofia iriana bien grande, con sinequia posterior
en distintos puntos, casi 360, y hay una cosa nueva, que es la membrana iriana, membrana pupilar. Se puede ver acá que con la propia Utrata yo intento sacar esta membrana. Y esto ayuda porque facilita la dilatación del iris durante la cirugía y después de la cirugía también. Entonces, con un poquito en inglés se habla stretching, español, no sé, alargamiento. Estiramiento. Estiramiento. Yo hice un estiramiento, gracias Lucho. Y como es un paciente joven, prácticamente una aspiración y podemos poner el lente intraocular. Pero ya ustedes pueden ver ahí, en este caso, que tuve una membrana pupilar. Y este paciente es parte de un trabajo que hicimos, donde al término de la cirugía colocamos los urdex dentro del saco capsular y no utilizamos los colirios con corticoides en estos pacientes. Tuvimos un resultado muy bueno. Fue solo utilizado antibióticos en estos pacientes. Entonces, es muy interesante, es una posibilidad de, sin utilizar lo colirio después de la cirugía. Este otro paciente, ustedes pueden ver que tiene una atrofia iriana hasta que no es mala, y tiene también sinequia posterior y membrana pupilar. Entonces, con una aguja se puede lograr hacer el rompimiento de la sinequia posterior y lo que es muy importante, hacer el estiramiento y no romper la cápsula anterior en cuanto rompe la sinequia posterior. Este es un punto muy importante. Entonces, antes, después. Acá ya pueden ver que hay una atrofia iriana mucho más importante. Hay sinequia posterior, pero hay una cosa nueva acá. Es fibrosis. Fibrosis en la área de la pupila. Entonces ahí ya cambia un poco porque tenemos que sacar el fibrosis, romper la sinequia posterior, si hay membrana, sacar la membrana y no romper mira lo que ocurre acá. Si sigo intentando hacer la ruptura de la sinequia posterior, el fibrosis se queda adherido al iris. Entonces, no se logra hacer solamente con aguja o con la Utrata. Tiene que utilizar una tijera para sacar la fibrosis. Y ahí sí puede tener una buena dilatación para lograr hacer la cápsula rexis y todo más. Entonces ya vimos una cosa nueva, que além de tener la sinequia posterior, probable que tiene también membrana pupilar y fibrosis en aquella área. Y aquí logramos poner el lente dentro del saco, el iris está un poco flácido, tenemos que hacer una sutura, pero sale bien. Este caso es muy interesante porque ustedes van a ver que tiene una área de atrofia iriana muy importante con puntos de sinequia anterior. Entonces hay puntos en el iris que está adherido a la córnea. Y fue intentado hacer una iridotomía láser acá, sin suceso. Y este paciente puede ver que tiene sinequia posterior con membrana pupilar. Entonces es un poco más difícil, siguiendo la misma idea de la dificultad progresiva. Entonces, mira lo que yo hice.
como tenía una cineca anterior extensa en el iris, yo no tenía cámara anterior. Entonces tuve que hacer la incisión bien grande para accesar una área donde hay un poco de cámara anterior, intentar poner viscoelástico para poner la cámara más para abajo y romper la cineca anterior para después sí pensar en hacer la cápsula Rhexis. Entonces, mira, la abertura acá es bien pequeña, entonces tiene que sacar, poner el viscoelástico para intentar poner la cámara anterior un poco más profunda y romper la cineca anterior. Y ahí sí poder hacer la incisión principal. Y haciendo la incisión principal, mira, se puede romper la cineca anterior. Mira acá, oh. El iris está todo adherido a la cápsula anterior. Estoy intentando romper la cineca posterior, sacar la membrana, para ahí sí poner más viscoelástico e intentar dejar la cámara más profunda, para después intentar hacer la cápsula Rhexis. Entonces es un caso muy difícil, el iris está muy flácida, con atrofia muy grande. Logro sacar la membrana pupilar, que es importante para ayudar a dilatación. Cuando pongo el viscoelástico, hay una profundidad mayor de la cámara anterior, y ahí sí pensar en hacer la cápsula Rhexis. Entonces, un paciente más joven también, y se puede sacar todo el cristalino sin mucha dificultad, hacer la aspiración del resto cortical y poner el lente dentro del saco capsular. Entonces, en este paciente hubo una mejora muy importante del control de la presión intraocular, y después de la cirugía, la cámara anterior apareció, porque antes no tenía, estaba todo adherido, y acá se acaba muy bien. Entonces, antes, después, antes, toda la cineca anterior. Y este paciente yo trae solo para enseñar una cosa, una posibilidad que es muy importante para el tratamiento de la miose, es el uso de los ganchos de iris. Entonces, toma un poco de tiempo para poner todo, tiene que hacer más incisiones, 4 incisiones a más, pero uno logra tener una exposición de la área cirúrgica mecánica y no va a cambiar durante toda la cirugía. Después tiene que sacar al término. El iris normalmente responde muy bien si uno no hace mucho estiramiento del iris hasta la periferia. Acá un poco de más, pero mismo así, ustedes van a ver que al término de la cirugía se pone lente todo, y después que saca no es un núcleo muy duro, y pone lente, y va a poder ver que sacando el gancho de iris, a iris se vuelve un poco mejor. Entonces, yo solo quiero enseñar por eso, una posibilidad, pero un tratamiento que pienso que es muy bueno y hoy, si yo pudiese, utilizaría en todas las cirugías, iba a ser el anel de Maliugin, no sé, el anillo de Maliugin. Es muy fácil de poner,
usted tiene 4 puntos para apoyar en el iris. Se pone con el inyector y tiene una dilatación muy buena, en torno de 6 milímetros, 7 milímetros. Hay diferentes tamaños para este anillo y puede ser toda cirugía, poner el lente y al término se puede sacar el anillo con lo propio inyector. Entonces es muy interesante. El único problema es que tiene un costo y para nosotros es un poco caro. Entonces no se puede utilizar en todos los pacientes. Y acá mira, con el propio inyector se puede sacar de dentro del ojo y la pupila no tiene un sufrimiento muy importante del iris. Entonces, solo para enseñar este. Y este próximo caso también es muy interesante, que parece con aquel otro que enseñé, que tenía sinéquia anterior, una atrofia de iris muy importante, la cámara anterior también muy pequeña, y junto con todo esto, tiene una membrana pupilar importante con fibrosis y prácticamente 360 grados. Entonces, en este caso, como tenía un diagnóstico de posible artritis reumatoide juvenil, el lente intraocular no iba a ser implantada. En estos casos no ponemos el lente. Y tuve que poner la tijera de vanas para sacar la fibrosis y este anillo, que se llama anillo de Morscher, es muy bueno también. Usted puede poner con una incisión de 2.5. Hay esta abertura acá para que uno pueda trabajar durante toda la cirugía. Puede hacer la cápsula REC, sacar el núcleo, poner el lente, todo, y sacar al término de la cirugía. En este caso, se puede ver que es una paciente joven de 20 pocos años. Y después hicimos la cápsula rexis posterior, la vitrectomía anterior, pero no implantamos el lente intraocular por este diagnóstico. Entonces hay 4 diagnósticos que nosotros no colocamos el lente, que se sarcoidosis, vómito agarrada, oftalmia simpática y artritis reumatoide juvenil. Se puede ver la cápsula rexis posterior. Y além destes, o que dijo cuando empezamos la presentación, tiene que ver cómo es la uveíte en aquel paciente. Si tiene una evaluación con muchas complicaciones, dependiendo del acometimiento del ojo, algunos de estos casos no ponemos el lente también. Aquí otro paciente de 62 años que tiene un sinéquia posterior, no es muy importante, con... O que es distinto es que intentamos hacer la ruptura de estas sinéquias con el femtosecond, con láser. Entonces usted puede mirar que aunque el láser ha intentado poner en esta área de sinéquia, no se logra romper esta sinéquia posterior. Entonces tengo que utilizar el vanas para sacar esta área de adherencia, después sacar la cápsula anterior, que fue hecha con el femtosecond, para ahí sí hacer la cirugía de catarata. Entonces es más una curiosidad que el femto puede ser bueno, pero como la abertura del iris es muy pequeño en estos pacientes, muchas veces no hay una ayuda importante. Yo voy a enseñar otro caso después, que es este, que hice también la misma cosa. Y acá el planeamiento de Fenton se puede ver también. Entonces,
hicimos el cálculo para que la cápsula Rexis pasase por estos puntos donde hay una sinequia posterior. Y tal vez podría tener una ruptura, pero ustedes van a ver que no, que hay una adherencia muy importante en esta región. El láser no rompe la sinequia posterior y hay una fibrosis en esta área también. Entonces, yo voy directo al punto para enseñar a ustedes que hay fibrosis, membrana pupilar, y muy difícil romper todo, y que acaba haciendo es una otra posibilidad, que es la esfincterectomía. Entonces, tiene que utilizar una tijera, puede ser lavanas, tijeras de estas que los retinólogos utilizan, y ahí sí romper la área que tiene esta membrana con fibrosis. Porque se intenta tracionar esta área que tiene fibrosis, puede hasta ser una desinserción del iris, que no es bueno. Entonces tiene que intentar, pero no logra hacer, deja, y acá voy a hacer la esfincterectomía. Y ahí sí, con pequeñas aberturas en la borde de la pupila, yo puedo hacer este estiramiento de nuevo, para ahí sí hacer la capsulorhexis. Mira, el estiramiento, capsulorhexis, aspiración prácticamente, paciente joven, y poner el lente intraocular. Entonces, este punto, este caso, yo trae para enseñar que la esfincterectomía es una posibilidad también. Antes, después, se gana bastante la cámara anterior. Y este caso es muy interesante, perdona por la calidad de la imagen, no es muy buena, pero se puede ver que tiene una catarata blanca, un poco intumescente, tiene una sinequia posterior de 360 grados, una atrofia de iris muy importante, y o que tengo que hacer? Primero de todo, romper la sinequia posterior y, si posible, sacar esta membrana. Y es muy difícil, porque como tiene una membrana, uno no logra hacer la ruptura. Entonces, tiene que utilizar una aguja. Romper esta sinequia posterior sin romper la cápsula anterior, para ahí sí pensar en hacer la capsulorhexis. Como es una catarata intumescente, es bueno que haga una abertura pequeña para disminuir la presión endossacular, y como es un paciente joven, solamente hacer la aspiración. Ahí sí puede pensar en aumentar, dejar la capsulorhexis más grande, sacar toda la corteza y ahí sí poner, en este caso decidimos hacer la capsulorhexis posterior para hacer la vitrectomía anterior y ahí sí poner el lente. Entonces esa es una indicación que algunos autores piden para que se haga en algunos diagnósticos. Entonces, en este caso, había esta sugerencia de hacer la vitrectomía anterior y con una capsulorhexis adecuada, se puede poner el lente después. Es un lente de peça única dentro del saco capsular sin problema. Entonces, acá el término. Y antes de terminar, hicimos un corticoide intravítrio para intentar controlar mejor la inflamación después de la cirugía. Este paciente también yo trae porque tiene una complicación que no es
no es común. Entonces, tiene sinequia posterior, tiene membrana pupilar, tiene fibrosis, tiene todo, pero el punto que quiero enseñar es este. Mira, estoy intentando sacar todo, romper la sinequia, la fibrosis, y lo que ocurre acá es muy interesante. Mira esta línea. Mira acá. Esto es una membrana iriana. Entonces, estoy sacando acá la membrana pupilar, que tiene el pigmento, y mira esta línea acá. Entonces, cuando, mira esto, sale una membrana iriana de cima del iris. Entonces, no es posible dilatar el iris si tiene una membrana así. Tiene que intentar identificar, sacar, para después poder hacer la cirugía. Y esto tenía 360 grados. Entonces, después de sacar, se puede hacer, la dilatación se queda mucho mejor, sacando la membrana. Se puede poner el lente, se puede dejar la cápsula Rexis un poco más grande. Y el término de la cirugía parece muy bueno, pero este paciente tenía muchas complicaciones, como el tubo para glaucoma, 2 treques, 2 cirugías para glaucoma, y el pronóstico no fue muy bueno. Este otro paciente también es muy interesante porque esto puede ocurrir en estos pacientes con uveitis, que es después de romper la sinequia posterior o sacar la membrana, uno puede tener una fibrosis muy importante de la cápsula anterior o en la frente de la cápsula anterior. Entonces, no es posible hacer la cápsula Rexis con ultrata. Tiene que utilizar tijeras, puede ser tijeras vanas, tijeras de este que retinólogos utilizan, para sacar la fibrosis, para ahí sí aspirar el contenido del saco capsular. Un núcleo bien blando, paciente bien joven, y ahí poner el lente y salió bien. Este paciente es otro paciente que tiene también sinequia posterior casi que 360 grados, tiene una catarata un poco más intumescente, pero una cosa interesante, mira, es un iris que tiene una atrofia muy buena. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, cuando logra sacar la membrana pupilar, romper la sinequia posterior, muchos de estos pacientes hacen una dilatación buena, sin necesitar estiramiento, Marshall, Maliugin, gancho de iris o cualquier otra cosa. Entonces, el problema mayor es romper, sacar la membrana, hacer un poco de estiramiento para complementar la ruptura de la sinequia posterior y todo. Y después, vamos a ver ahora que hay una fibrosis de cápsula anterior. Entonces, está muy difícil de mantener la cámara anterior, pero después con una tijera de vanas, logro hacer una abertura de un lado, después del otro, para lograr un acceso al cristalino. Entonces, acá el término, sacando esta fibrosis también, después de sacar con la tijera, y ahí sí hacer la aspiración del cristalino. Entonces, un paciente joven, la aspiración es muy rápida, y como este paciente era sospechoso de tener sarcoidosis, el lente no fue implantado en este caso. Entonces, este paciente se quedó sin lente intraocular.
Otro paciente que la misma cosa, tiene una membrana pupilar, tiene cinequia posterior, pero tiene una fibrosis de cápsula anterior, que es impresionante. No vi antes de esa, no vi después de esta, porque parece mucho más una calcificación. Es más duro que fibrosis, muy difícil de sacar de ahí, entonces tuve que hacer un alargamiento, tijera de vanas para hacer una cápsula Rexis con la tijera alrededor de esta calcificación, para daí poder llegar al núcleo del cristalino. Un núcleo más duro, se puede hacer la FACO, todo bien, pero mira al término. Otra calcificación en la cápsula posterior. Mira, mira cómo es espeso, muy duro, pero saqué, se rompió la cápsula posterior, hice una vitrectomía anterior, pero también por sospecha de tener Vogt-Koyan-Agarada, no hicimos el implante de lente intraocular, solamente poner el lente, perdón, hacer la vitrectomía anterior y el término de la cirugía está ahí. Nicole, pregunta. Hay varias Y preguntas. este es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué no podemos poner el lente en todos los pacientes que tienen uveitis? Mira lo que ocurrió con este paciente. Tenía un diagnóstico de Vogt-Koyan-Agarada y 8 meses antes hice una cirugía extracapsular con implante de lente intraocular. E o que ustedes vão ver agora é que eu vou sacar o lente da córnea. E por que isto? Porque o lente vino para a câmara anterior e hice um fibrosis junto com a córnea. Então, o que estou fazendo, que pode ver, é sacar o lente da córnea por uma reação inflamatória muito grande. Então, saquei o lente. Tuve que hacer una sutura muy grande, muy difícil, porque la presión del ojo estaba un poco más alta, pero salió. Y después de algunos meses hicimos el trasplante penetrante de este paciente, pero pronóstico muy malo también. Este es otro paciente que hay una otra señal que es muy importante, que esta ceratopatía en faixa. ¿Cómo se dice, Lucho? ¿Es faixa? No. Queratopatía en faja. O el micrófono. En banda. Queratopatía en banda. No está... No puedo oír. A ver. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, pero Yo tú... no escucho. Pero esta alteración corneana, también con una cámara anterior bastante pequeña, una atrofia iriana muy grande, membrana pupilar, cinequia posterior, todo esto. Y con el viscoelástico uno logra mantener la cámara anterior más bien formada. Se puede ver la membrana pupilar acá, mira. Entonces, es muy importante sacar la membrana para facilitar la dilatación del iris. Pero la misma cosa que vimos en otros pacientes, después de sacar la membrana, hacer un estiramiento, hay fibrosis de la cápsula anterior también. Entonces, estoy intentando sacar esta membrana para ayudar un poco en la dilatación. Y tengo que utilizar nuevamente la tijera para romper la cápsula anterior, porque solamente con ultrata o aguja uno no logra hacerlo. Paciente joven, aspiración del cristalino, sacar la fibrosis al término. Y acá hicimos también la cápsula Rexis posterior,
una vitrectomía anterior y en este caso también colocamos, pueden mirar aquí, una corticoide en el vitrio para intentar el control de la inflamación postoperatorio, pero no logramos, no ponemos el lente intraocular también en este paciente. Este paciente voy a enseñar bien rápido también, pero no hay cámara anterior, ninguna, no hay cámara anterior. Esto todo que están viendo, esta área de fibrosis en la pupila está en el endotelio. Y hay un poco de cámara anterior acá, a las 12 horas. Entonces lo que hice fue hacer 2 incisiones con agujas para intentar poner viscoelástico en esta área, para ahí sí, con el viscoelástico, empezar a ganar un poco de cámara anterior, para después hacer todo lo que tenía que hacer. Intenté utilizar neste paciente, acá, mira, como não tinha câmara anterior e puse o viscoelástico com muita pressão, tive um edema de córnea agudo, não? E depois de diminuir a pressão do ojo, a córnea vai se clareando, clareando. Intentei fazer a ruptura da membrana, de la fibrosis que tinha, todo isso, e depois intentei poner o anillo de Maliugin, pero por algum motivo este anillo não, vamos dizer, não funcionou. Então tive que sacar, poner ganchos de íris, aí sim intentar romper esta área de fibroses muito importante, uma área grande de fibroses. E o que foi interessante neste paciente é que praticamente não tinha cristalino. O cristalino estava reabsorvido. Então, uma cirurgia muito, muito difícil, muito difícil. Logramos sacar todo isso, pero aqui, depois de sacar a fibrose, com tijera, mira, era uma fibrose muito, muito dura, difícil de cortar com a tijera. Sacamos o resto do cristalino, ponemos a lente, pero infelizmente este paciente não tinha um bom prognóstico. Caso muito difícil, saiu bem, porque ganhamos câmara anterior, sacamos a opacidade, logramos poner a lente intraocular, pero ao término, infelizmente, tinha um comprometimento muito grande da cápsula posterior. E já terminando, 2 casos que são muito interessantes. Um, que saquei a cápsula anterior, pensava que tinha hecho a cápsula rexis, pero tinha uma fibrose muito importante. Então, não lograva entrar no saco capsular. Então, tentei algumas vezes, de toda forma, com agulha, com tudo que tinha, e não lograva romper esta fibrose. Então, tive uma ideia que me ajudou, que foi com uma lâmina romper esta fibrose e depois fazer esta abertura da cápsula rexis com a tijera de vanas. E aí sim, fazer a cápsula rexis com tijera para depois fazer aqui, deixando mais grande a incisão acessória para romper um pouco mais a fibrose. E aí sim, fazer a facomusicação e poner a lente. Interessante, não? Pero, depois de um tempo, tive um caso, niño de 15 anos, que tinha cineca posterior uma catarata como parece um balão de futebol. Uma catarata intumescente, muito, muito intumescente,
con cineca posterior, todo eso, membrana, saqué la membrana y mira lo que ocurre. Con la aguja hay fibrosis, no logro romper. Y tenía una intumescencia muy grande. Y pensé, cuando romper, puede ser que tenía la bandera argentina. Entonces, tenía la experiencia con la lámina 15, ¿no? Para romper. Mira qué interesante. Con la lámina 15, nova, sin uso. Oh, perdón. Ya vuelvo. Oh, perdón. Mira o que ocorre com a lâmina 15 agora. Aguja nada. Mira isto. Mira. Mesmo com a lança, não se rompe. A fibrose é muito grande. Então, tive que ir à la periferia, bem periférico, fazer uma pequena abertura e depois poner lavanas. E com lavanas, por esta abertura periférica, já está saindo o conteúdo del cristalino. Logrei fazer a abertura, hice lo mismo, la cápsula Rexis con la tijera de vanas. A 15 anos de idade, hice la aspiração del contenido e poner el lente. Também este paciente não tinha um prognóstico bueno, porque tinha um comprometimento macular. E para terminar, este paciente hicimos a cirurgia del ojo izquierdo e um diagnóstico de artrite reumatoide juvenil, 6 anos de idade. Este primeiro ojo, o ojo izquierdo, não ponemos a lente, tuve todas as complicações e acabou com uma visão muito mala. Pero iba a empezar a estudar, a ser alfabetizada. Entonces, aunque tenía todas las complicaciones en el otro ojo, decidimos hacer la cirugía de este ojo. Y lo que ocurrió fue muy interesante. Mira lo que ocurre en este punto aquí ahora. Entonces saqué la cineca posterior, estoy sacando la membrana pupilar adherida, el iris, a cápsula anterior. Y lo que ocurre en este momento es que cuando saqué la cápsula anterior, esta membrana de la cápsula anterior, mira lo que ocurre. El cristalino está transparente, no hay catarata. Entonces, o que ustedes harían? Porque tuve todas las complicaciones cuando sacamos el cristalino. Mejor dejar el cristalino, no mejor, ¿no? Ajá. Fue lo que hicimos. Hicimos una iridotomía periférica y esta paciente tenía 6 años de edad. Se quedó sin catarata hasta 9, 10 años de edad y acabé haciendo la cirugía de ella cuando tenía 17 años de edad, hace 3 años atrás. Y ahora tiene lente dentro del ojo y una visión muy buena. Entonces, es muy interesante por todo lo caso y todo esto. Excelente. Y el término, Bien. un mes después, 3 meses después, sin catarata ninguna. Interesante, ¿no? Entonces, para terminar, solo más un minuto. Todos estos termos se aplican a estos pacientes con catarata y uveitis. Entonces, es muy importante que uno tenga planeamiento bueno y utilización del material adecuado para que pueda hacer cirugías en estos pacientes que son distintos de cirugía de rutina habitual de todos nosotros. Muchas gracias. Perdona por el tiempo. Yo vi que pasé el tiempo. No,
pero espero que tenga sido bueno para todos ustedes. Muchas gracias. Lincoln, Lucho, muy bien. no te escucho, hombre. ¿Me escuchan los demás? ¿Alguien me oye ahí? ¿Nos escuchas, Lincoln? ¿Está me oyendo? Yo no escucho a ustedes. Sube el volumen de tu computadora. Está bien, estoy oyendo ahora. ¿Sí? Ahora sí, ya. Ya, buenísimo. Mira, nos has ido desde el caso 1 al 23 mostrando cada cosa y cómo se va complicando. Muy buena. Lincoln, hay preguntas. ¿Ya? Oh, preguntas. Preguntas. Mira, a ver, dice, ¿en qué casos de uveitis dejas con afasia al paciente, con afasia al paciente? Hay 4 diagnósticos que hoy, hasta hoy no ponemos el lente. Artritis reumatoide juvenil, sarcoidoses, oftalmia simpática, Vogt-Cohen agarrada. Pero, como ustedes saben, es que muchos de los pacientes con uveitis salen sin diagnóstico. Entonces no sabemos. Entonces uno tiene que mirar la historia de la uveítis en aquel paciente, cómo se comporta. Entonces tiene muchas complicaciones asociadas, muchas cosas. Mejor no poner el lente. Si decide poner, tiene que ver con espacio pequeño. ¿Espacio pequeño se dice? No. Sí. De tiempo en tiempo pequeño. Para que se percibe que la inflamación no se va, tiene que sacar el lente después. Nosotros tuvimos una serie de 118 pacientes que hicimos la cirugía de catarata uveitis. Es un trabajo para escoger la mejor lente intraocular. 3 de estos pacientes tuvimos que sacar el lente. Después que sacamos el lente, la uveitis se controló. Entonces, los diagnósticos son estos 4, más uveitis muy complicadas, ¿no? Y de los lentes, Lincoln, que tú, en ese estudio, o que tú has visto, ¿sí? ¿Cuál es el lente que por material o puede producir menor inflamación que hayas visto? Entonces, ¿O todos son iguales? en este trabajo teníamos 4 lentes: silicona, acrílico hidrofóbico, acrílico hidrofílico y PMMA con heparina. Ok. La conclusión del trabajo es un trabajo multicéntrico, mundial, todo, que lente buena es lente en el saco, independiente del material. Pero otros trabajos nos enseñan que tal vez hidrofóbico, un poco mejor en cuestiones de inflamación, pero yo creo que el lente en el saco es muy bueno. Perfecto. ¿Ya? ¿Colocas lentes en niños de menor de 12 años? Depende del diagnóstico. Igual por el diagnóstico. Entonces, una uveitis tranquila, sabemos el diagnóstico, no es ningún de estos diagnósticos, sí ponemos. Ahora, artritis reumatoide juvenil, hay una doctora en Estados Unidos, Karin Lauder, que hace una inmunodepresión bien grande de los pacientes, deja al paciente en el hospital, prácticamente deja sin protección ninguna inmunológica y se queda viendo a este paciente diariamente, sacando sangre y todo, para ver si hay reacción inflamatoria del ojo o no. Y se queda ahí un tiempo. Está bien, después de 2 meses por ahí, el lente no está inflamando nada, sigue. Pero es muy difícil. En Brasil, poner una crianza en el hospital, hacer inmunodepresión, todo, muy difícil. Lincoln, ¿y tú utilizas algún inmunomodulador? Yo particularmente no, pero No. que yo hago es trabajar junto con el clínico, ¿no? Okay. Reumatologista, inmunologista. Entonces, pacientes que son
mucho difícil el control de la inflamación, uno tiene que pedir auxilio para que este clínico te ayude hasta a poner dosis más altas de corticosteroides, hacer una inmunodepresión si necesita, y ahí sí intentar controlar la inflamación. Pero es muy importante controlar la inflamación después de la cirugía. Tiene que controlar. Lincoln. ¿Cómo controlas tú? ¿Cuál es el manejo posoperatorio que tú le das a los pacientes? Como que 97, 98% corticoides. Y actualmente, paciente tiene uveitis. Al término de la cirugía, hacemos el corticoide o intravítreo o subtenoniano, al término. Y después de la cirugía, tiene que seguir bien pierto. Entonces, 2 días empieza a aumentar la inflamación, tiene que mantener el colirio tópico en una frecuencia bien alta y no está mejorando, 3º o 4 días, puede empezar corticoide sistémico, hay opción de nuevo, puede hacer sinuice durante la cirugía, subtenoniano, intravítreo, que sea. Mas tiene que controlar, tiene que controlar. Corticoide es lo mejor que tenemos oftalmólogos, pero si no logra controlar con el corticoide, tiene que pedir auxilio. Pero felizmente es como que menos de 1% va a necesitar esto. Los otros van bien. ¿Y en algún momento has usado tú heparina en el BCS, en la solución? No. Solo estos pacientes que tenía el lente con heparina. Entonces, no hice diferencia. No hice diferencia. No, Juan Carlos, ahí tenías una pregunta. Sí, Lincoln, ¿qué opinas de la cirugía combinada en un glaucoma uveítico? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Haces catarata, después haces glaucoma, o primero glaucoma, después catarata? No, en camino para Juan Carlos. ¡Ah! Sin problema. Algo bien sencillo. No, yo pienso que es así. Usted cuando tiene catarata y uveitis es distinto de catarata rotineras. Catarata, uveitis de glaucoma. ¿O qué ocurre? Tiene que pensar primero en el glaucoma, ¿no? Claro. Entonces, la primera cosa es intentar mantener o que tiene de visión. Y después ver si este paciente tiene complicaciones asociadas a uveitis. Y el último es la catarata. Catarata es lo menos importante. Entonces, la primera cosa es intentar el control del glaucoma. Si uno intenta controlar con todas las medicinas, colirios, todo, y no logra controlarlo, tiene que pensar en cirugía. Cirugía, como usted sabe, hay muchas opciones. En estos pacientes, porque felizmente pocos pacientes que necesitan la cirugía combinada. Esta serie de 118 pacientes, tuvimos glaucoma como complicación en la postoperatorio solamente en 2 pacientes. 2. Muy poco. Muy poco, claro. Y pacientes cirúrgicos, muy pocos también pensando antes, no después, ¿no? Pero antes, lo que hacemos, aunque tiene inflamación, y tal vez usted puede decir mejor, intentamos la trabeculectomía, seguimiento bien perto, y una opción para estos pacientes es el tubo. Claro. Pero mi experiencia es muy pequeña, felizmente, porque no son muchos. ¿Cómo usted haría? ¿Tubo derecho o no?
Sí, con TRAVE como que el riesgo de fibrosis es bien alto, ¿no? Es súper alto. Entonces, en esos casos, hay dos soluciones ahora, ¿no? Una es una trabeculotomía que se puede hacer, romper todo el trabéculo por dentro, que está resultando en glaucomas secundarios. Y la otra, si se coloca el tubo, lo ideal sería retroiridiano. Esas serían unas dos soluciones buenas. Sí. Sabe que yo no sé cuántos casos que tengo con uveitis. Solo para estos trabajos que hice son más de 200. Pero en el total tengo mucho más. Claro. Y te digo para usted, glaucoma como complicación, muy raro, muy raro. No es frecuente, no es frecuente. Tengo que hacer alguna cosa, yo voy a llamar a usted o un glaucomatólogo, algún glaucomatólogo. Que el problema es que a mí ya me llegan ya complicados, ya que le tengo que hacer la cirugía de glaucoma, así me llega. ¿Cuánto tiempo esperas para retirar el lente si existe esta inflamación postoperatoria? Ahí doctor Alex Altamirano está preguntando eso. Yo pienso que no hay un número. Lo que ocurre es, usted tiene la inflamación, está tratando con corticoide, la inflamación está cada vez mayor, aumenta el corticoide, la frecuencia y la inflamación sigue. Tiene que intentar entender o que está ocurriendo. Entonces, este paciente tiene endoftalmitis, tiene alguna cosa más, que está restos de cristalino, ¿hay algún motivo? Si no hay, sigue esta inflamación progresiva, principalmente en estos 4 diagnósticos, o en una uveitis complicada, entonces saca lente. Mas no hay un número, tiene que seguir el paciente. Seguir. Hay pacientes, vemos una señora que hicimos la cirugía, fue muy difícil hacer el control para lograr el control de la inflamación. Y después de 3 meses empezó una nueva inflamación. Empezó una inflamación, no tenía mejora, sacamos el lente, controló así, muy rápido. Entonces... Lincoln, TPA, ¿sigues utilizando ya no? ¿Oye? ¿Utilizas el TPA? No, utilizamos durante uno de esos protocolos, tenía una complicación que es muy difícil, que cuando pone TPA en cámara anterior puede tener hemorragia. Ajá, hemorragia. Sangramiento. En la cámara anterior, entonces muy difícil, pero para sacar, ¿sabe cuando tiene una inflamación muy grande con fibrina, todo esto en el postoperatorio? Sí. Y pone TPA, la fibrina se va. Es muy buena, pero después de un tiempo paramos de usar. Ok. Lincoln, una pregunta más. En estos pacientes que tienen uveitis tipo sarcoidosis y estos, que decides no dejarles lente, ¿cuánto tiempo después esperas para ponerlo o simplemente lo dejas afáquico de manera regular? Dejamos afáquico. Si hay certeza, si está seguro del diagnóstico, dejamos afásicos. Pero uno de los casos, perdón, yo tengo la imagen todavía, ¿no?, de la presentación. Sí. Este caso, que tenía un diagnóstico de artritis reumatoide juvenil, que es un paciente de 6 años, no ponemos el lente, pero tenía una catarata muy importante. Después de la cirugía, podemos ver el fondo del ojo. Tenía una coroiditis multifocal. Entonces,
no era artritis reumatoide juvenil. Entonces seguimos este paciente por 12 años. Ahí sí hice la cirugía y puse lente en este ojo. Aunque tenía una evolución muy difícil, todo eso, mas estaba sin actividad por casi 9 años. Ahí sí puse lente, está hoy 2 años, 3 años, está muy bien, sigue bien. Excelente. Normalmente en un paciente con uveitis, una uveitis regular, digamos, ¿cuánto tiempo después de estar controlado hacen la cirugía de catarata? La inflamación. Sí, correcto, la inflamación. El número es 6 meses, 6 meses. Pero, por ejemplo, hay un doctor en Estados Unidos, doctor Foster, que dice que algunos diagnósticos como BC, HLA-B27, no hay problema, puede ser más temprano, como con 3 meses. Pero sigue la misma idea. Si es una uveitis con evolución muy mala, cuanto más tiempo sigue sin inflamación, mejor. Mejor el pronóstico. Menos tiempo, peor. Ahora, hay uveitis crónicas que no cede, la inflamación está allá. Entonces, usted hace todo, corticoide tópico, todo, y tiene inflamación, tiene flare, tiene células. ¿O qué hacer? Mantener la inflamación más pequeña posible, como que, por ejemplo, pacientes con Fuchs. No cede, la inflamación sigue. Pone el colirio, la inflamación se queda más pequeña posible, hace la cirugía. Y sigue tratando la inflamación después. Pero Fuchs puede poner el lente, HLA-B27 también puede poner el lente, todo bien. Para edema macular cistoide, Lincoln, ¿alguna cosa, estos pacientes hacen más, das alguna cosa aparte del corticoide por mucho más tiempo, un AINES o algo así por mucho más tiempo, o algo oral? No. No, yo utilizo antiinflamatorio no hormonal por un mes después de la cirugía, junto con corticoide intravítreo, subcutáneo o que sea, ¿no? Pero haciendo el diagnóstico, yo pienso que el corticoide intravítreo es lo más efectivo. Hacer la inyección. Pregunta, ¿utilizas entonces triamcinolona intraoperatorio? Después de que termina la operación, ¿dejas corticoide en cámara anterior también o no? No, algunas veces, usted vio uno de los casos, hicimos capsulorex posterior, vitrectomía anterior y colocamos la triamcinolona. Entonces un poco vino para cámara anterior, pero normalmente no, en cámara anterior no, posterior. Ok, está no, bueno. Todos los casos, uveitis más tranquilas, no utilizamos. Solo que es con diagnósticos peores o evoluciones peores. Ahí sí ponemos. ¿No? Perfecto. Ahí, Vicente o José, ¿alguna pregunta más? Me parece que ya han sido contestadas Yo creo que todas las preguntas. Sí, todas las preguntas están cubiertas. Solo agradecerle a Lincoln por compartir su gran experiencia con todos nosotros aquí. Muchas gracias. Sí. Ahí abrimos los micrófonos y Lincoln, ahí te damos el... Gracias a usted. Gracias, Lincoln. Gracias, Lincoln. Lincoln, un abrazo desde el Perú. Dino, tu amigo. Oh, Dino, ¿cómo estás, hombre? Desde Puerto Rico. Acá, Lincoln, escuchándote, embelesado, admirando tu capacidad. De verdad que he sido muy alegre al escucharte. Parece que estuvieras aquí en Lima, hablándonos en vivo y en directo. Gracias, Lincoln, un abrazote. Me gustaría mucho de tomar una cerveza y un ceviche con ustedes, todos ahí. Claro que sí. La próxima, ¿no?
La próxima. Hasta la de próxima. todas maneras. Doctor Saludos, Lincoln. Lincoln. Nos vemos. Suerte. Muchas Bye. gracias, Walter. Mucho gusto oírte, ¿ah? Ok, de igual manera. Igualmente, Lincoln. Muchas gracias desde Bucaramanga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Doctor Lincoln, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a todos, mañana vamos a tener una charla con el doctor Eduardo Viteri. Va a hablar, su charla se llama Queratoconitis. No se la van a perder, va a estar muy buena. Misma hora, 5:30 de la tarde con horario de Lima. Excelente. Gracias, Lincoln. Gracias, Lincoln, Nos un vemos en abrazo. Glaucoma. Gracias. Nos vemos en Glaucoma, Lincoln. La próxima semana. Glaucoma. Opa, vamos a poner en la pantalla. Próximo miércoles, ¿no? Sí, próximo miércoles. 3 Por de favor, Lincoln, enséñales a operar a los de glaucoma. No saben, no. Sí. Yo soy la excepción. Yo soy la excepción. ¿Saben qué? Ahora, el de glaucoma tiene que dominar catarata. Así es. Así es. Así son las cosas ahora. Te voy a traer casos y preguntar todo para Lucho. No voy a dar. Ay, Dios. Abrazos. Cuídate, Lincoln. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a todos.